Este tractor que avanza a través de los campos de experimentación del CIMIT está removiendo el rastrojo que resultó de la última cosecha. Esto es parte de la llamada agricultura de la conservación, una técnica que busca hacer a esta actividad más sustentable, pero sobre todo más exitosa. El cambio climático es una amenaza y lamentablemente es parte de nuestro presente. Fenómenos extremos como sequías, lluvias torrenciales, heladas y huracanes son resultado del daño que le hemos provocado al planeta. Hoy, la comunidad internacional se esfuerza por evitar que el calentamiento global eleve la temperatura más de 2 grados centígrados en este siglo XXI. Porque si la temperatura continúa en ascenso, la agricultura sería una de las actividades más afectadas y se pondría en riesgo la producción de alimentos. Para prevenir escenarios catastróficos, investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en el municipio de Texcoco, Estado de México, desarrollan estrategias como la agricultura de conservación, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental. Trabajamos en 3 principios. Uno, en minimizar la labranza. Eso quiere decir que evitamos el removimiento del suelo, ¿no? 2, dejamos el rastrojo encima. El rastrojo es el residuo del cultivo anterior, ¿no? De encima de la misma parcela, porque es como un abono orgánico que ya aportamos al suelo. Y 3, buscamos una rotación de cultivos óptimas, ¿no? Para poder aprovechar mejor los nutrientes en el suelo. Entre menos se labra la tierra, se absorbe y almacena más carbono, aumentando su capacidad productiva. Al no quemar el rastrojo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono. Si permanece sobre el suelo, actúa como una capa protectora que minimiza el deslave y la erosión. Y la rotación de cultivos evita la generación de plagas agrícolas. El CIMIT trabaja en parcelas experimentales donde se realizan pruebas para conocer el rendimiento de la producción y replicarlo en el campo. Por ejemplo, en esta parcela de maíz cultivada de manera convencional, los resultados son menores en relación con esta otra, donde se aplicó agricultura de conservación. Que se puede ver la diferencia del tamaño, ¿no? Entonces la planta se creció mucho más fuerte en la parcela de agricultura de conservación. ¿Por qué? Mejor aprovechamiento del agua, ¿no? Dejando el rastrojo, se absorbe mejor el agua, ¿no? Se crea una flora, una microflora y fauna mejor que hace porosidad en el suelo. Entonces el entorno donde crece la planta es optimizado. Con apoyo del Gobierno de México y la iniciativa privada, el CIMIT se enfoca en pequeños y medianos productores, brindándoles conocimiento y herramientas para generar mejores cultivos de maíz y trigo. Un trabajo de acompañamiento con el productor durante todo el ciclo agrícola. Aplicamos la ciencia, ¿no? Y lo vinculamos con el conocimiento local del productor, ¿no? Eso ha generado dentro del programa aquí en México con un impacto de casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Hay casos específicos como en Yucatán se ha trabajado mucho en conservación de suelos para evitar que se hagan deforestación, ¿no? Entonces buscar la combinación entre conservar de biodiversidad con una producción más sustentable. El nuevo rumbo para el campo puede estar en prácticas agrícolas sencillas y tecnología climáticamente inteligente que permitan aumentar la producción de alimentos y ayudar a la conservación de los recursos naturales. Bueno, pues ahora nos encontramos en el banco de germoplasma del CIMIT, que es una especie de búnker que además es muy frío. Sí, estamos a 0 grados. ¡Wow! De verdad. Bueno, para platicar sobre este lugar nos acompaña Paulina González. Háblanos un poquito sobre el banco de germoplasma, pues es prácticamente una especie de museo vivo. ¿Cuántas muestras tienen aquí? Bueno, tenemos en el banco más de 30,000 muestras de maíz, de diferentes tipos de maíces, y más de 150,000
muestras de trigo. Muy bien. Estas muestras, por ejemplo, ¿de dónde provienen? ¿Son del continente? ¿Son de diversos países? Sí, pues como sabemos el centro de origen del maíz es México, pero nuestro objetivo es conservar la diversidad de todo el mundo y tenemos muestras de todos los países, tanto de maíz como de trigo y los ancestros de ambos cultivos. Muy bien. Oye, ¿cuál es el espíritu de un banco de germoplasma? ¿Para qué sirve? Bueno, el objetivo del banco es principalmente conservar la diversidad genética, tener disponibles y vivas todas estas muestras de maíces criollos para beneficio de la humanidad. Entonces, en algunos casos de pérdida de algunas razas o que se dejen de sembrar estos maíces para siembra de híbridos, por ejemplo, se puede dar que se pierdan algunas razas, perdemos diversidad, pero nosotros aquí los tenemos conservados para poderlos regresar a su origen natural. Muy bien. Oye, ¿y por qué se tiene que mantener a estas condiciones de temperatura? Bueno, el secreto de la conservación está en dos factores muy importantes para la semilla. El primero es la humedad del grano, que es lo que nos permite alargar su tiempo de vida junto con la temperatura, que en este caso a 0 grados, podemos mantener nuestras muestras vivas por más de 25 años. Tenemos un duplicado abajo idéntico a este, de 1,5 kilos adicional para maíz, por ejemplo, que está a menos 18 grados, entonces ese puede permanecer vivo por más de 50 años. Bueno, pues muy interesante el trabajo que se realiza aquí en el Banco de Germoplasma. Continuamos en Factor Ciencia. Factor Ciencia. Regresamos. Factor Ciencia. Continuamos. Esta máquina que vemos aquí es obra del área de mecanización inteligente del CIMIT. Fue diseñada para hacer más ligero, más preciso y más eficiente el trabajo de los productores de pequeña escala. Aquí estamos en la área justo de maquinaria, de mejoras de maquinaria y mecanización inteligente. Lo que hacemos aquí es ver mecanismos de maquinaria agrícola e intentar de optimizarlo, mejorarlo o, si es necesario, rediseñarlo completamente para tener mejor eficiencia en campo. Nosotros lo llamamos el concepto multiuso, multicultivo, ¿no? Una máquina que pueda hacer diferentes actividades, fertilizar, sembrar, etc. Y una máquina que pueda agarrar diferentes cultivos, ¿no? Sembrar maíz y trigo en diferentes etapas, ¿no? Entonces eso lo hace una máquina muy flexible, ¿no? Por general las máquinas convencionales tienen un uso, ¿no? Una sembradora de maíz, ¿no? Que solo siembra, ¿no? Tradicionalmente, si un productor trabaja con la COA, estamos sembrando a mano y toma 4 o 5 personas trabajando un día entero, ¿no? Nosotros desarrollamos una maquinita, una herramienta que fertiliza al mismo tiempo. Entonces ahorramos de tener que regresar para fertilizar. Un ahorro de 4 jornadas, por ejemplo, ¿no? En tracción animal vamos viendo cómo podemos utilizar tractores de baja potencia, ¿no? que utilizan muy poco combustible en vez de un animal de tracción, ¿no? Un animal de tracción tiene su propia voluntad muchas veces, ¿no? Y tienes que darle de comer todo el año, ¿no? Mientras que unos tractorcitos pequeños solo lo echas el combustible necesario, ¿no? Para cuando utilizas el tractorcito, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo mejoramos la eficiencia energética, ¿no? Y cómo podemos aumentar la productividad en campo, aunque sea a pequeña escala. Entonces un primer prototipo que hemos trabajado mucho tiempo es una máquina multiuso multicultivo para un tractor de 2 ruedas. Esta máquina facilita la siembra de trigo, de garbanzo, de frijol y de maíz, ¿no? En 2 o 3 hileras en el surco. Además facilita la reformación de la cama. No es rehacer la cama, ¿no? Pero simplemente remarcar los fondos para aportar bien al surco. Hicimos una aspersora igual para un tractor de 2 ruedas para ajustar o para traer la tecnología de aplicación de líquidos como insecticida, herbicidas o hasta fertilizante foliar al alcance del pequeño productor. Nosotros trabajamos en el diseño y la validación de los prototipos, ¿no? Obviamente en el proceso de realizar un prototipo trabajamos con herrerías que nos ayudan en la construcción de esos prototipos, ¿no? Entonces nos acompañamos en realizar el diseño, luego lo validamos en campo, ¿no? Y
luego traemos las máquinas, capacitamos los productores cómo utilizarlo, ¿no? Eso está respaldado con una guía de construcción, ¿no? Que pieza por pieza está explicado por qué es, con qué materiales y cómo se hacen los cortes para poder duplicar esta máquina o para poder hacer refacciones. Me fui para un proyecto que teníamos en África, en Zimbabue, ¿no? Me pidieron para hacer unas réplicas de unas sembradoras que tenemos aquí y justo me llevé mi guía de construcción, fuimos allá y en 2 semanas hicimos con un herrero local, con los materiales que encontramos allá, una réplica de esta sembradora, ¿no? Entonces es algo, yo mismo lo he probado, lo he comprobado que funciona, ¿no? Y es un punto importante para nosotros, para que sea entendible y factible de realizar, ¿no? El CIMIT es un centro de investigación muy importante que a lo largo de 50 años ha generado muchos conocimientos en favor del mundo en desarrollo. Para mantener viva esta memoria y por supuesto destacar la labor de este centro, pues se ha creado un museo. Y bueno, para hablar de ello nos acompaña José Juan Caballero. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, platícanos un poco qué es lo que podemos ver en este museo. Muy bien, bueno, en primer lugar, bienvenido, Rafael. Gracias a Canal 11 por esta entrevista. Pues vamos a platicar acerca del museo. El museo se generó a partir de su 50 aniversario que cumplió CIMIT el año pasado, en el 2016. Muy bien. Paso a paso, ¿qué es lo que podemos ir encontrando pues, en este espacio que se ha creado para reconocer este trabajo? Paso a paso, por lo que podemos ver es, en primer lugar, las columnas donde se representa el crecimiento de la población. Está representado por 2 cultivos, que es el maíz y el trigo, y donde se va de alguna manera a través del tiempo viendo cómo va creciendo la población a través de los años. En algún momento podemos pasar a ver la estimación que se ha hecho en cuanto al crecimiento de los países en vías de desarrollo versus los países en desarrollo. Muy bien. Después ya ingresamos concretamente a la sala y ahí pues nos reciben pues las 2 variedades que dan vida y sentido a este centro de investigación. Sí, ahí tenemos 2 réplicas de las plantas de maíz y de trigo. Son réplicas artísticas, las cuales representan estos 2 cultivos. De alguna manera también tenemos en la parte entrando del lado izquierdo unas pantallas interactivas donde se tiene una línea del tiempo, la cual representa el origen del maíz, el origen del trigo y su evolución a través de los años, así como el impacto que ha tenido la generación de tecnología que se hace aquí en el CIMIT también. En este museo hay una sección específica para destacar el trabajo del doctor Norman Burlock. Platícanos un poquito de qué se trata. Sí, el doctor Norman Burlock, a través de su investigación en variedades mejoradas de trigo, pues incrementa la producción de esta semilla, ¿no? Lo cual hace un envío en algún momento a los países de la India y Pakistán para que la gente no muera de hambre. Y por lo tanto gana el premio Nobel de la Paz en 1970. Muy bien. Oye, es importante destacar esta parte. El CIMIT es en realidad un centro de investigación que tiene un gran sentido de cooperación internacional, es decir, generan conocimiento pues para compartirlo. Sí, en realidad son bienes públicos, lo cual todo el conocimiento que se genera está de libre acceso. Incluso en nuestras páginas que tenemos en el sistema, si ustedes entran a las páginas web, van a encontrar publicaciones que se pueden descargar en texto completo de la investigación que se hace aquí en el centro. Muy bien, pero incluso las mismas variedades, o sea, no se venden, pues se otorgan directamente a comunidades que las necesitan. Sí, ese es un proceso que se hace ya a través de un programa de semillas, en el cual se hace una solicitud y entonces ya en base a los diferentes climas, tipos de suelo, se hace como el envío de la semilla a los pequeños productores. ¿Solamente los visitantes al centro pueden acceder a este museo o se pueden organizar también visitas especiales? Bueno, es un museo institucional, sin embargo, sí está abierto al público, siempre y cuando se haga una solicitud para tener una visita. Muy bien, bueno pues José Juan Caballero, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Continuamos. Espero que hayas disfrutado de este programa desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, organismo que ha mejorado el 50% de las variedades de maíz en los países en desarrollo.
No olvides seguirnos a través de Internet, Twitter y Facebook. Nosotros continuamos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología. Yo soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia.